relacionado a los planes de higiene, seguridad ocupacional y manual de primeros auxilios. Es importante señalar que en la anterior sesión habíamos hablado de todo lo referente a lo que significaba la legislación. Entonces, el plan de seguridad e higiene ocupacional es el cumplimiento de la norma y eso hace que nos lleva a ver una serie de aspectos o parámetros relacionados a el cumplimiento de la norma. En todo caso, es tan importante esta situación que nosotros, cuando ya vamos a desarrollar este tema del PH-SOMPA, le llaman algunos, el Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Manual de Primeros Auxilios, está conformado por una organización y los medios a su alcance que permite el normal desarrollo de las diferentes actividades laborales de una empresa o actividad en el objetivo de la prevención del accidente o enfermedades profesionales, lógicamente buscando las causas y condiciones de accidentes que puedan ocasionar ello y mediante las normas, disposiciones de control, se pueda lograr condiciones de seguridad e higiene ocupacional y obtener resultados que todos buscamos, ¿no? Tratar de que no existan accidentes. Es así que el Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Manual de Primeros Auxilios es un instrumento técnico legal, porque está basado en la Ley General de Seguridad e Higiene Ocupacional y a su vez tiene como relación a varias normas voluntarias, porque habíamos hablado entre la CAPITE, que significa la Ley General de Seguridad, Higiene Ocupacional y Bienestar. Esta ley data de 1979, pese a tener un macro fantástico de cumplimiento y que marca casi a todas las actividades, es una excelente ley y en el tiempo en el que se ha hecho todavía sigue dando buenos resultados en la actualidad, solamente que los mecanismos administrativos, sancionatorios y algunos otros aspectos inherentes a gestión ya están quedando en la obsolescencia, no siendo así la parte técnica de las condiciones mínimas que parte a partir del artículo 58 hasta el 415 se establece una serie de artículos técnicos que, si bien han mejorado en el aspecto tecnológico, no ha cambiado en la esencia del concepto. Ustedes van a ir viendo en el desarrollo del plan y las exigencias que se otorga a través de la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo. Normalmente se trata de establecer un grado de cumplimiento de acción inmediata y tiene una relación estrecha con lo que se plantea cuando uno hace un plan, porque los riesgos ocupacionales, el accidente o la enfermedad profesional en cualquier actividad laboral, si tuvieran esa capacidad de pensamiento y respuesta, y nosotros le dijéramos a un riesgo ocupacional, por decirle un riesgo eléctrico, tiene que esperar así, en la imaginación nuestra, a ver, conversemos, ¿no? Que le diga yo al riesgo ocupacional, usted tiene que esperar hasta que haya un determinado presupuesto y veremos cuándo puedo yo subsanar el contacto directo que usted me está ocasionando como riesgo. El riesgo ocupacional, si tuviera esa capacidad de análisis como línea de pensamiento, imagino que le podrá contestar, no es mi responsabilidad si usted se acerca a mí. Usted toma contacto, porque yo soy la electricidad, usted nomás ahí le da una fibrilación y listo, lo manda al cementerio. Entonces, ese tipo de conversaciones con el riesgo, haciendo la imaginación, obliga pues a quienes están involucrados en la seguridad y higiene ocupacional de plantear, de establecer en forma inmediata o de ejecutar directamente todas las acciones o las medidas técnicas de la prevención y protección que otorga un ambiente seguro en el trabajo. Entonces, este plan de higiene y seguridad ocupacional, como les decía, es un instrumento legal que está obligado a cumplimiento por normativa y existe, como les digo, la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, que establece un artículo pertinente en su inciso, así como también establece una disposición, una resolución
ministerial, administrativa, perdón, del Ministerio de Trabajo, la 038, que es la guía de cómo hacer el plan, y otras inherentes como la 849 de señalización, y no hay más. Tal vez tengamos una resolución ministerial, la 032, donde se hace una correlación de lo que significa la relación interinstitucional del medio ambiente, autoridades del medio ambiente y autoridades del trabajo, de la exigencia de este plan en los manifiestos, fichas ambientales que exige la ley del medio ambiente y su reglamento. Entonces, esta posición de lo que significa el plan de seguridad y higiene ocupacional tiene un marco legal específico, habíamos hablado de ello. Este marco legal pues, está relacionado a la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional de 1939 y en forma directa está relacionada al objeto, en garantizar las condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo, lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos, proteger a las personas y al medio ambiente en general. Toda actividad aplica esto. Tenga un empleador que tenga un trabajador o más y persiga o no fines de lucro. ¿Quiénes hacen el plan? La primera pregunta. De acuerdo a la ley, como dice en pantalla, es toda actividad que un empleador pueda tener, que un trabajador hacia adelante persiga o no fines de lucro. Entonces, toda esa posición que nosotros planteamos en la que se refiere al ejercicio o a la ejecución de un plan en cualquier actividad está relacionado necesariamente al cumplimiento de una norma. El artículo 19 en el libro de gestión de la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, en el inciso 8, establece que se debe hacer, no dice plan, programa, pues estamos hablando de programas. La decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones también establece, Bolivia ha adoptado esa decisión, por tanto, está nomás ligado al cumplimiento obligatorio, no se puede eludir. Ahora, veamos, ¿quiénes están involucrados en este tema del control, la supervisión, la fiscalización, dónde se presenta? Está directamente el Ministerio de Trabajo como cabeza de sector, y quien la parte operativa de ejecución, Viceministerio de Trabajo y Previsión Social. Y ahí está la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, quien otorga, de acuerdo a ley, la resolución administrativa de aprobación, observación o rechazo directamente. Pero normalmente anda en el rango de observaciones, a cumplimiento de las observaciones que indicará la autoridad, o en caso de estar en buenas condiciones planteado el plan, entonces se adoptará la aprobación del plan a través de resolución administrativa. ¿Cómo preparamos? Ahí está. Puede haber bastantes formas de preparar un plan de seguridad y higiene ocupacional y a través de ello, y ustedes van a ver la metodología que adopten. Puede ser como en este caso se les plantea, pero todo está esencialmente en la guía de la resolución administrativa 038/01. Hemos planteado ello hace un momento y esta resolución tiene como cumplimiento legal. Entonces, es así, y cuando nosotros preparamos un plan, tratamos de desarrollar todo lo que significa la prevención de riesgos laborales. Es decir, no podemos hablar, las estadísticas nos ayudan a tomar políticas. Si ha habido accidentabilidad, problemas de estructura, infraestructura, de incendios, orden de limpieza, todas las estadísticas posibles para adoptar medidas en el plan. Y hay una fase inicial o preparatoria. Esta fase inicial o preparatoria es cuando uno se presenta, cuando ya se hace el plan, requiere toda la información disponible de la empresa para permitir diseñar e implantar el plan. Todo lo que implica la información disponible, ubicación, domicilio, responsable legal, y adyacente, colindancia de adyacentes, cuántos metros cuadrados tiene, toda la información general que se debe colocar en el plan, dónde está ubicado, quién es el responsable, cuántos trabajadores tiene, o sea, ya se va teniendo un análisis de en qué está trabajando la empresa, y en sí la elaboración y los elementos del plan están pues en esa información previa. Como les decía, la organización, las características, los tipos de trabajo, la complejidad del trabajo. Estamos hablando de ahí del análisis de riesgo, el análisis de siniestrabilidad,
La descripción de los riesgos genéricos del proceso productivo, si en esta fase aparecieran riesgos que el responsable o ejecutivo empresario pueden evitar. Es decir, cuando ya se hace el plan, se va viendo cada paso, cada proceso, estableciendo cabalmente en qué lugares puede haber riesgos y se puede mejorar. Porque normalmente, y lo que pasa es cuando se hace el plan, es la primera vez que en una empresa se hace una inspección, o sea, de parte de la empresa. Porque el Ministerio de Trabajo hace una inspección, no se olviden, de fiscalización, de control, ¿no? Entonces, del cumplimiento de la norma. De ahí que salen una serie de recomendaciones, los cuales necesariamente tienen que estar ligados a los artículos que dice la ley. Bien, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta cuando comenzamos a hacer el plan? Los compromisos y los objetivos. Es decir, ya en la elaboración del plan van suscitando hechos y parámetros que no se han corregido anteriormente, por decir riesgos eléctricos, riesgos de incendio, hasta la actitud de los trabajadores. Ya hay un compromiso tanto del empleador como del trabajador a través de un objetivo, cómo podemos mejorar la seguridad y salud del trabajo. Las prácticas de procedimientos y los procesos, ¿cómo hace? Son elementos básicos que se debe tomar en cuenta. Y por ahí nomás el trabajador está haciendo muy excesivo uso de su puesto de trabajo cuando puede diversificar hacia otros sectores. Entonces hay determinados parámetros o procedimientos que se pueden administrar en un proceso. La descripción de la estructura organizativa. ¿Cómo está la empresa o la actividad estructurado en su organización? Hablamos el gerente, el director técnico, el jefe de área, el trabajador, el ayudante, los pasantes. Hay una estructura organizativa. Y en función a la estructura organizativa, no todos tienen el mismo nivel de riesgo. El gerente es más administrativo, sus riesgos son menores. En cambio, el operativo al trabajador tiene riesgos elevados. Entonces, pero todo eso nos lleva a establecer una estructura organizativa de la empresa a través del cual se puede identificar qué nivel de riesgo tiene. Esta estructura organizativa que determina la constitución y la modalidad organizativa de una empresa. Ya hemos hablado de ello. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son sus procedimientos? ¿Cómo evitamos en cada paso del procedimiento un accidente o enfermedad profesional? O sea, vamos determinando una estructura organizativa que nos va a coadyuvar al desarrollo del plan. Los nombramientos de personas con responsabilidad, definición de sus funciones, recursos, así como las necesidades de capacitación formativa. Y la ley establece, de por sí establece que el empleador tiene que informar, capacitar sobre lo que va a hacer el trabajador, otorgarle toda la información necesaria en lo que se refiere a las funciones que va a desarrollar y los recursos que tiene, y lógicamente ahí vienen los riesgos a los que está expuesto al momento de realizar sus funciones. Bien, entonces, si nosotros hablamos ya del nombramiento de personas, tiene que ser con responsabilidades. Es decir, si se le está capacitando, se le está otorgando todo lo que significan los medios adecuados técnicos para evitar el accidente o la enfermedad profesional, dentro de sus funciones y recursos, necesariamente el trabajador, a través del compromiso que establece, entonces podrá tener una facilidad de la prevención o protección del accidente. La articulación de los mecanismos de participación y consulta. Este aspecto es importante porque los trabajadores tienen que ser partícipes de lo que significa el qué hacer diario en el trabajo. Es decir, si bien se le va a facilitar la inducción, la capacitación, los mecanismos adecuados para evitar el riesgo, ese mecanismo nos otorga a una participación y consulta. No todo, ojo, es muy importante lo que vamos a hablar, no puede salir una medida preventiva o un procedimiento o una acción directamente de un escritorio. Tiene que salir en el consenso y la participación del trabajador cuáles son los riesgos y cómo se puede solucionar. ¿Quién hace el plan? El responsable legal, ejecutivo, empresario, conjuntamente con el especialista. La responsabilidad de hacer el plan está en el empresario,
o el propietario o el dueño, quien debe presentar este documento con todas las medidas que indica la resolución administrativa 038/01, de tal manera de que esta disposición se pueda cumplir y normalmente contrata un especialista. Tiene que ser, porque uno de los aspectos importantes que establece el Ministerio de Trabajo es hay un registro profesional de técnicos y profesionales a través de los cuales se puede hacer planes de seguridad y higiene ocupacional. Eso significa de que si tiene un registro hay que contratar a ese especialista para que se lo haga un plan. El plan de higiene y seguridad ocupacional debe estar en todo momento, debe ser documentado. Aún en los casos de tener un borrador de documento debe estar documentado. Pero cuando ya se determina el documento final, este debe ser asumido por el responsable legal, el ejecutivo o el empresario. De tal manera que las recomendaciones están con un beneficio, que es evitar accidentes de trabajo. Se podrá contar con el asesoramiento de especialistas. Les comento, pocas son las entidades que usan especialistas. Entonces, más van por la solución interna en función a su interpretación que hace de la ley. En otras palabras, la fase inicial o previa de un plan está en el diagnóstico inicial. Toda la organización, es decir, dónde está, quién es el dueño, de qué año funciona, cuáles son las condiciones, o sea, todo lo que significa la empresa. Pasa a una política, estamos en la parte inicial, tratamos una política preventiva, trazamos sus objetivos, organizamos, es decir, la empresa tratamos de organizar a través de nombramientos responsables. Lógicamente, la capacitación de recursos humanos va a lograr ello porque cada uno sabe lo que está haciendo. Todo esto se lleva a efecto con participación y consulta. Esa primera fase es recopilar información, nombrar responsables, política preventiva, de participación. Pero ¿qué pasa con la implantación del plan? ¿Cómo vamos a llegar a ello? La implantación del plan está relacionado a lo que significa la evaluación del riesgo laboral. Es decir, en cualquier actividad, puede ser de escritorio, puede ser también levantando cargas, cualquier actividad tiene un riesgo ocupacional. Ya hemos hablado del tema. Entonces, esta situación hace de que si nosotros sabemos identificar la evaluación del riesgo adecuado, y lógicamente vamos a poder planificar la actividad preventiva y vamos a poder hacer una programación de actividades a desarrollar y la documentación explícita. Pero es importante señalar, si bien esta acción de lo que significa cómo vamos a implantar, cada uno de ellos conlleva un análisis propio y sistemático. Cuando hablamos de la evaluación del riesgo, estamos hablando de una infinidad de análisis de riesgo. El riesgo laboral, ¿qué significa eso? Pues ustedes entran al internet, análisis de riesgos laborales, hay una cantidad en la que pueden perderse. Y hay algunos, como el caso de Meseri, que tiene una acción directa para incendios, ¿no? Y hay otros que hablan directamente de puestos de trabajo, análisis de riesgo mezclados con la parte medioambiental. Entonces, todos son buenos, no hay que desmerecer, pero hay que asumir uno entendible, con una comprensión adecuada e interpretación y aplicación y lógicamente las conclusiones que uno debe sacar para tener un plan entendible. Y es así que la planificación de la actividad debe ser preventiva, necesariamente. La prevención es uno de los mecanismos que debería ser la cabeza de cualquier curso, charla, conferencia o reunión. Hay un programa de actividades a desarrollar. Si bien la evaluación del riesgo me otorga qué acciones se deben corregir, hay que hacer un programa. Tampoco es de memoria agarrar y decir, oye, está mal el foco, mañana lo cambiamos, porque está mal el foco. Pero eso debía venir de una programación de actividades a desarrollar. Puede ser la misma persona, pero debe existir un elemento
a través del cual pueda el trabajador estar seguro de no sufrir accidentes. Es una cuestión legal, así, legal. Pero si no está asegurado, razonamos. Todo esto se debe documentar, lógicamente. Está la estructura organizativa, quién hace el plan, eso. La fase operativa. Hemos saltado, o sea, nos hemos ido al final. Para disculpar. La fase operativa se refiere específicamente, después de la fase inicial, hay una fase operativa. Es la implantación del plan, con todo lo que significa, otra vez, todo lo que significa la elaboración del plan de la primera parte del diagnóstico, la recabación de datos, qué área tiene, cuántos trabajadores tiene, lo que significa el desarrollo, qué tipo de materias primas está utilizando, toda la información básica, con todo ello va a la implantación del plan. Pero, ¿cómo vamos nosotros a la implantación del plan? Entonces, eso está sujeto a la fase operativa, la implantación del plan. Habíamos dicho que el método de riesgo, la planificación, la procuración y todo documentado. La planificación de la acción preventiva está en determinar qué cosas vamos a eliminar. No se olviden que cuando nosotros hacemos un análisis del riesgo, dependiendo del método que agarre, pero a ver, ustedes imagínense en un cuadro, el primer ítem, o sea, al margen del número, estará la pregunta, ¿qué riesgos tiene en su ambiente laboral? Por decir, electricidad. Ese riesgo que ustedes han detectado en un ambiente laboral va a un cuadro al lado y se dice, este riesgo, ¿qué desviación me puede dar? ¿Qué significa desviación? Es aquel riesgo que tenga la capacidad de alterar, modificar, de poder intervenir el desarrollo de una actividad laboral. En muchos de los casos paraliza. Esa es la acción en lo que se refiere después de la identificación. Ahí viene la planificación de la acción preventiva. Paraliza porque no hay, o sea, ha habido un fuego. Se cierra, luego vienen las medidas a corregir, se controlan los riesgos y si es posible se hacen estudios específicos. Pero aquí vamos. Si bien una actividad asume dentro de lo que es la acción preventiva de eliminar o corregir o controlar los riesgos evaluados, y lógicamente en muchos de los casos solicitan riesgos específicos, para ello es necesario la formación e información a trabajadores y sus representantes. Medidas de emergencia. El plan de emergencia que debe tener la empresa. Hay que hacer un plan. Cuando se habla de la formación e información, ahí estamos viendo el artículo 6, inciso B2. Medidas de emergencia, veremos qué se puede brindar como en caso de emergencia, identificar en los riesgos qué puede suceder. Ya habíamos hablado en análisis de riesgo, cuando nosotros hablamos de análisis de riesgo hay la acción de desviación. ¿Por qué nosotros tenemos que formar brigadas? Y ahí está. El riesgo eléctrico, si bien a la desviación puede alterar, modificar una actividad laboral, y la otra forma es de contacto, el riesgo eléctrico puede tomar contacto y producir un shock. Entonces, esa tabla es pertinente porque le está haciendo el riesgo o altera el proceso y daña a la persona. Y ahí viene, una vez que determina esto, el grado de peligrosidad. Este tema lo vamos a ver con mayor detalle, pero a manera de no desubicarnos, vamos mencionando algunos aspectos. La formación de personal asignada para emergencias, es decir, todos deberían estar formados en lo que se refiere a atención de primeros auxilios. Podemos hablar también de la forma de ataque o el ataque o la neutralización de incendios. De lo que se refiere, si no es la cuestión preventiva, la cuestión de primeros auxilios, será la capacidad de organización, de liderazgo. Entonces todo ello está en la formación del personal a designar para emergencia. Hay algunos aspectos que exige el plan, como es la vigilancia de la salud, una programación anual,
los exámenes ocupacionales, que deberían verse, pero no se ven en muchos de los casos. Otro aspecto, la adecuación de la organización preventiva, es lo que les hablaba. El hacer un plan implica un tanto compenetrarse en lo que está haciendo la actividad donde hago el plan, y ahí vamos a poder hacer una organización preventiva. Ahí van desde los elementos simples, como ser medios mecánicos, herramientas, hablamos de ropa de trabajo, equipos de protección personal, señalización, todo eso en la adecuación de organización preventiva. ¿Cómo hacemos? Y al final uno dirá, hacemos manejo de extintores de 20 libras. Y un consultor le va a cobrar, pero bomberos no está cobrando. Entonces, ¿dónde voy? ¿Quién me va a dar con mayor eficiencia? En este momento, bomberos tiene su ventaja, ¿no? Puede atender esos casos de capacitación. Programación de actividades a desarrollar. Cuando nosotros comenzamos a hacer el plan, comenzamos a hacer un rol de tareas, actividades, específicamente en la empresa, y es a través de esa información ya en las actividades desarrolladas nos otorgará toda la documentación precisa, que es su parte sustancial de la planificación, o sea, la documentación que va a ayudar a la empresa que está construyendo una determinada posición de prevención de riesgos ocupacionales. Bien, también se incluirá la elaboración de una memoria anual de servicios de prevención. Sería ideal, pero estos aspectos no está en la norma, no está en la ley, pero se puede hacer. Entonces, lo que estamos viendo es esto de los planes de la fase inicial o previa, la operativa, hemos dicho cómo se va a hacer, los estudios específicos, las medidas de emergencia o formación de personal, vigilancia de salud, adecuación de la organización preventiva, y ahí viene la programación de las actividades concretas a desarrollar, cómo vamos a hacer, en qué tiempos, con quiénes. Dentro de la documentación tendremos que ver la planificación de la documentación, elaborar y conservar. Se incluirá la elaboración de una memoria anual, si es posible. Estamos viendo una estructura de mejor organización. Y es importantísimo la evaluación de riesgo, que es un documento específico, la planificación de acciones preventivas. Entonces también es importantísimo, pero eso se va a hacer en función a la tasa de accidentabilidad. Medidas de protección a adoptar, controles de estado de salud de los trabajadores, medidas higiénicas. Cuando hablamos de medidas higiénicas, estamos hablando de que la higiene es la ciencia o el arte dedicado al reconocimiento, evaluación y control de contaminantes emanados de una actividad laboral. Parecería un simple párrafo, pero lleva mucho concepto. La higiene industrial, así como reconoce, evalúa y controla los contaminantes, puede ver si son contaminantes físicos, químicos o biológicos. De ahí que las mediciones higiénicas estarán sujetas a las características de la empresa para desarrollar sus actividades. La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la denuncia, cuántos ha habido. Estamos hablando de términos de hace muchos años, que no ha variado mucho en esos tiempos. Actas del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional en caso de que tuviera más de 10 trabajadores. La fase de implantación, en otras palabras, lo primero que hay que hacer es la evaluación de riesgos. Hay los riesgos se van a clasificar en los no evitables y los evitables. Normalmente más tendencia a usar los evitables. Luego se hará, una vez que se tiene el análisis del riesgo, se hará nomás la planificación y programación tal como hemos hablado hace un momento. Es una mejora continua. La planificación y programación se ejecuta y se mira los resultados. Hoy en día no sé cómo ver el aspecto de ejecución, pues que si bien nosotros planificamos y programamos y diremos en esta empresa hay 20 extintores que tienen que haber, señalización, otros parámetros más, hay una oficina de ejecución que le dice no se puede ver, ese es un tema que al año vamos a ver. Entonces, un tanto, como les decía, el riesgo ocupacional no espera.
cualquier momento puede darse lugar. Y ahí vienen los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Lo primero que se ve es el accidente o algunos aspectos biológicos, como ser la cuestión de la generación de carpas o algún otro aspecto que va a coadyuvar a la seguridad y higiene ocupacional. La fase de mantenimiento es el control periódico y seguimiento a la actividad preventiva de una empresa. El mantenimiento preventivo es parte de la ley, es un artículo específicamente. Y en ese ámbito tiene que observar el adecuado funcionamiento por decir algo, de motores, en el mantenimiento en una infraestructura de pisos, el lustrado, y el sacar las moscas en lugares de infraestructura. Hay diferentes actividades que se puede dar, pero en sí es una actividad preventiva. Para este seguimiento es importante señalar de que debe existir la evaluación de riesgos, la estrategia de medición y la actualización. Me parece que ahí comenzamos a analizar. En la evaluación del riesgo tenemos que ver qué pasa si es como cuando uno tropieza, ¿cuáles son los riesgos en una superficie? Caerse en un mismo nivel, en un trabajo con mayor razón. Entonces, es importante señalar que la evaluación de riesgos es vital para el plan. La estrategia de medición, qué riesgos higiénicos vamos a medir, y la actualización, lógicamente. Bien, la fase de mantenimiento es una tarea prácticamente, como les decía, puede ser anual o puede ser evaluaciones periódicas y lógicamente las medidas de control. Se nota que en la fase de mantenimiento no permiten que se ingresen sustancias que pueden afectar los productos de venta, por decir algo, la fase de mantenimiento. O en una empresa, las maquinarias, trabajamos todo el año las amoladoras, fin de año se para, se revisa el disco para cambiar los discos y se entrega nuevo, prácticamente nuevo, para continuar trabajando. Me parece que es una buena medida esta. De todas maneras, la fase de mantenimiento es vital. ¿Qué documentos debemos nosotros alistar para el plan de higiene y seguridad ocupacional? Y está, como les decía, documento a presentar. Carta dirigida a la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional para la ejecución del plan de higiene y seguridad ocupacional y manual de primeros auxilios. Entonces, esta carta dirigida al Director General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, está adjunto 3 ejemplares, un original, 2 copias y un medio magnético. Ahí está, tiene que adjuntar la boleta de depósito bancario, una fotocopia simple del ROE, acta de posición de comité mixto, siempre y cuando tenga arriba de 10 trabajadores. Es importante este aspecto donde hay la dotación de ropa de trabajo, debe estar firmado en planillas. Nada hay aquí por si acaso de que le di y listo. Normalmente eso hacen algunos empresarios y el trabajador acusa de que no se le daba nada. Si bien se presenta el plan, el que revisa qué documentos debe velar. Entonces, el informe técnico de revisión del especialista o del técnico de seguridad industrial, importante. Entonces, el informe de inspección de verificación en estos de los procedimientos administrativos, entonces hablamos de una predisposición de la revisión sobre la 038/01. Existen parámetros específicos. Ahí hay un informe de inspección de verificación, primero del documento. Si está en la 038 pasa a la departamental y ahí es donde se debe actuar, porque el inspector de la departamental va a verificar los extremos que ha enunciado en el plan. Bien. Como les decía, una resolución administrativa de aprobación del plan va a otorgar la unión de lo que es la conjunción de criterios entre ministro y viceministro y director para otorgar la
en este caso para otorgar lo que es, implica la revisión de cada punto técnico. Y el informe de inspección otorga eso. Si pasa eso, pasa a la inspección de verificación, donde el inspector de área verifica si lo que ha dicho es mentira o es verdad, más práctico. ¿Tiene extintores? Sí. ¿Tipo tiene primeros auxilios? Sí. Entonces, sí. Pero si por ahí se ha salido, tiene, pero no está en el plano, no está en el informe, ¿de dónde dice que tiene? Entonces, son aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? El informe de inspección, una vez que se ha determinado que vaya, normalmente este informe de inspección establece valores técnicos, criterios técnicos que pueden afectar a la calidad de una persona. Entonces, estos documentos, una vez aprobado en la Dirección General de Trabajo y Higiene Ocupacional, pasa a la Dirección Departamental de Trabajo en cualquier parte del país, donde el inspector de área verifica las condiciones que plantea el PAN. Y así se cumple la resolución administrativa 038. ¿Cuáles son los procedimientos administrativos? Por el plan, el original y 2 copias, más el medio magnético, debe adjuntar al plan el ROE, copias de ventilación, de iluminación, de ruido, y de tal manera de que el procedimiento administrativo está. Ventanilla única, ingresa el documento, pasa a Seguridad Industrial, posteriormente aprobado, pasa a Jefatura Departamental del Trabajo, posteriormente a la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional y al Viceministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, en este momento se arguye una serie de posiciones, pero el tema está cuando existen algunos problemas en que se refiere al cumplimiento de la 038, normalmente la Jefatura Departamental de Trabajo otorga observaciones que debe cumplir al margen de lo que la Dirección General, a través del área de seguridad industrial, ha observado. Puede haber varias observaciones de cumplimiento, y ahí está el personal que tiene que asistir para establecer en terreno tal observación. En muchos de los casos los corrigen en forma inmediata, 2 o 3 días y nuevamente ya aprobaron el plan. Tal como os decía, existe la resolución administrativa del Ministerio de Trabajo 038/01 y tiene que guiarse, ustedes tienen que guiarse en base a esto. Me parece que los datos de la actividad no hay mucho que hablar, salvo que hubiera alguna duda, pues sencillo, la razón social de la empresa, nombre de representante de la empresa, el NIT, actividad principal, otras actividades, domicilio legal, ciudad, departamento, provincia, zona, estamos hablando de calle, teléfono, telefax, casilla y total de superficie. Entonces, esta primera parte administrativa es la que realmente se puede cumplir sin mayor inconveniente. Cuando hablamos de los datos del personal administrativo, estamos hablando directamente de lo que significa cuánto personal hay en lo que es técnico, cuánto hay de personal administrativo, trabajadores fijos, eventuales y totales. Si todo ello suma mayor a 10, entonces hay que hacer comité mixto. Si no, hay que nomás cumplir con lo que dice el plan y la oficina, en este caso, que tienen un solo nombre, se irán a otro lugar. Si no estuviera en La Paz, tendrán que necesariamente, en estos casos, para los datos administrativos, los trabajadores es por sucursal, por si acaso. Bien. La descripción de operaciones. Fecha de inicio de actividades, cuando empezó, facilísimo, tipo de actividad, número de procesos, tipo de procesos, otros, en este caso hay una idea, proceso industrial, descripción, programa, hay que hacer. Entonces, una vez que tenemos la fase operativa, implementación, la fase de implantación, la fase de mantenimiento y la pregunta, ¿quién hace el plan? ¿Qué documentos emite la Dirección General del Trabajo y Seguridad Ocupacional? ¿Y qué dependencias tienen que intervenir en el caso
coadyuvar en la tarea de recepción de documentos. Y ahí vamos. Esa disposición tiene el mismo sentido, se había dicho, la parte general, que fácilmente pueden llenar ustedes. Y del punto 4 viene lo que es el plan. Veamos. Debe verse la estructura del edificio, localidades, artículo 58. Debe verse la iluminación, la ventilación. Cuando hablamos de lo que es la estructura del edificio, estamos hablando de la solidez, rigidez, estabilidad que ofrece la fuente laboral. Y si hubiera desprendimiento de pinturas, rajamiento de paredes, o sea, una estructura que demuestra debilidad, se pone en plan o se mejora, o en su defecto un programa también de mejora, pero lo mejor es indicar, mi infraestructura es de color beige y funciona perfectamente. Iluminación. Se debe de tomar en cuenta los turnos, ya sean los diurnos o los nocturnos, o ambos. En todo caso, en otros medios se habla de iluminación ocupacional, y eso significa un estudio. Normalmente se hace a todas las actividades. Ventilación. ¿Cuándo se aplica ventilación? Ventilación se aplica cuando hay la presencia de un contaminante atmosférico que pueda alterar su medio ambiente laboral. Ahí se aplica. Pero veamos, también dice en la ley, deberá tener un 18% de oxígeno. Puede haber 18% de oxígeno, pero también puede haber en el medio contaminante. Eso significa que la ventilación se puede expresar también a través del resultado de renovaciones de aire. Normalmente se trabaja con 8 renovaciones de aire, a través del cual se puede otorgar un movimiento de aire y, lógicamente, la concentración de oxígeno es óptima. Las vías de acceso. ¿Qué debe decir en las vías de acceso y comunicación? Si ustedes leen la ley, este aspecto está directamente ligado a trabajos subterráneos. Y las vías de escape se entienden por los trabajos en superficie hacia adelante. ¿Por dónde sale? ¿Hacia dónde sale? Está hablando ya prácticamente de las medidas de protección. Porque cuando ya hay un evento, ¿por dónde sale? ¿Hacia dónde sale? ¿Y cuántos han llegado? La instalación eléctrica, hablábamos de ello. ¿Dónde hay puntos eléctricos? Las deficiencias eléctricas, manejo de cortapicos. No se olviden de que la electricidad, por muy empotrado que esté en un ambiente, un switch puede tener un riesgo eléctrico, un contacto indirecto. Servicios higiénicos. El artículo 353 establece cuántos higiénicos debe haber: inodoros, baños, duchas, urinarios, por número de trabajadores. Vestuarios y casilleros. Sí, y sistemas de alarma. Si bien los vestuarios y casilleros tienen un aspecto de uso para la ropa de calle, guardar los enseres, pero en los lugares administrativos no existe, y normalmente asignan un área para que puedan cambiarse o guardar. Entonces, ahí va el problema. Sistemas de alarma, incendios, todos, hasta los de riesgo bajo, por seguridad misma de la actividad, ¿no? Protección contra caída de personas, en el mismo sentido. Hay todo trabajo en altura. Unos dicen 1,80 y otros dicen 1 o 2 metros de altura. Ya se considera trabajo en altura. Entonces, no tenemos una norma oficial. Solamente nos vamos a las normas que pueden orientarnos y guiarnos cómo debemos trabajar con protección contra caída de las personas, ¿no? Ya, a diferentes superficies. O puede ser también caídas en la misma superficie. Todo esto se ve en el análisis de riesgo. ¿Dónde hay caídas en la misma superficie? ¿Dónde hay caídas en altura? Ahí está. ¿Dónde hay orden y limpieza o no hay orden y limpieza? ¿Qué debemos hacer? Un procedimiento. Eso es lo que les planteamos. Un procedimiento. ¿Quién limpia? ¿Se ha terciarizado? Si no se ha terciarizado, alguien tiene que limpiar y hay un procedimiento. Todos los días limpia 7 de la mañana, 12 del día y a la noche. O 7 y en la noche. Entonces, ese procedimiento va a otorgar a que se cumpla y pueda existir orden y limpieza en el ambiente laboral. Y la acumulación de desperdicios.
Lógicamente que los residuos sólidos emitidos por una actividad laboral va a hacer pues de que en un momento dado falte orden y limpieza. Puede ser como, y en la parte medioambiental se dice, tienen que existir residuos específicos para vidrios, para plásticos o para papelería, de tal manera que se pueda orientar y ahí coadyuvar al reciclaje de materiales. Bien, compañeros, no sé si les han dicho, lamentablemente yo el día de mañana tengo que estar con una actividad de trabajo. Me va a ser imposible el poder asistir y habíamos quedado para el día sábado 10 de la mañana en este mismo canal, en estas mismas condiciones. Si cualquier pregunta, por favor, estamos dispuestos a salvar. No sé si habrá una pregunta de parte de ustedes. Adelante, por favor.